Volíem parlar també del que ha explicat ara Rosa María Seoane, l'advocada de l'Estat, en les seves conclusions finals, on manté Elisa el delito de sedición, però descarta la rebel·lió perquè diu que la violència no ha estat un dels elements estructurals del pla del procés independentista. Què t'ha semblat? Bueno, a mí en líneas generales, no solamente el tema de la abogacía del Estado, sino desde el inicio esta mañana de los informes, tengo una cierta tristeza y sensación de leche derramada en el sentido de que después del transcurso del juicio nadie ha movido hasta ahora sus posiciones ni un milímetro. A ver, en los juicios normalmente, si no en general toda la acusación, sí vemos como al final en el trámite de informes algunas cosas o algunos acusados, en fin, se producen algunas variaciones, ¿no? Aquí realmente estamos oyendo un relato que podíamos haber oído el primer día del juicio prácticamente, ¿no? Y con respecto evidentemente, no estando de acuerdo del todo, me parece más próximo a la realidad la sedición que la rebelión, ¿no? Esto es ya por descarte, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales lo que asistimos es una especie de problema cognitivo, es decir, no un tema jurídico, sino un problema cognitivo, porque los mismos hechos que pueden ser descritos de una forma más sencilla se utilizan para describirlos de una forma complicada. Y esto ya lo llevamos hablando desde el principio del juicio, pero desde que se presentó también la querella de Maza. Pero es que, hombre, llegar al trámite de informes de la Fiscalía y oír exactamente el mismo relato, el mismo, sin haberse movido ni un paso, ¿no?, que se lee en la querella de Maza, pues, hombre, a mí me produce desilusión y desánimo, la verdad. Y con respecto... Me gustaría luego comentar en concreto la primera intervención, la intervención de Javier Zaragoza, sí, porque me parece especialmente relevante. ¿En cuál de sus aspectos? Porque ha dicho muchas cosas Javier Zaragoza, ha dicho que no hay presos políticos, que no se persigue a nadie por su ideología política, ha hablado de golpe de Estado y también ha justificado la violencia. Verás, en el aspecto global de todo eso, y el aspecto global de todo eso es que esa primera parte del informe, sí, verdad que estoy segura que lo han entendido perfectamente toda la audiencia. Realmente los informes suelen ser cosas tediosas, a veces difíciles de entender y más tirando en fin, el aburrimiento que nos ha producido la abogada del Estado, que dentro de lo que cabe ha hecho un informe técnico, sí, que a algo que suena mucho a titular de prensa, ¿no? A mí me parece que la parte preliminar del informe de Javier Zaragoza tenía un claro componente político. Y así era, porque ha utilizado términos que estamos acostumbrados a oír y que son términos políticos. Por ejemplo, el término golpe de Estado, que no aparece en ninguno de los artículos del Código Penal. Y estamos en un juicio. Y entonces yo puedo entender que se utilicen las metáforas, incluso si a mí me parecen desafortunadas y alejadas de la realidad, pero que un periodista utilice metáforas, o que un político utilice metáforas, o haga comparaciones, o haga símiles, pero que se utilicen en la sala de vistas, me empieza a parecer más preocupante. Esto envuelto en una especie de cuestión teórica, jurídica, cuando ha mencionado a Kelsen, pero es que cuando Kelsen habla de los golpes de Estado se refiere al golpe de Estado y a la revolución como una realidad que logra cambiar los órdenes establecidos. En ese sentido, para Kelsen también sería un golpe de Estado la transformación o el cambio de una dictadura, por ejemplo, en un régimen democrático. Para Kelsen también sería golpe de Estado en el sentido en que él lo utiliza, ¿no? Porque es el cambio de las condiciones que se dan del Estado. Entonces, en realidad, bueno, pues Zaragoza ha dado una batería de titulares que yo creo que ya pensaba dar. De hecho, creo que os lo dije la semana pasada, que iba a ser un informe duro y que iba a ser un informe en el que iba a hablar de forma potente de lo que él considera el papel de Junqueras, porque es algo que la Fiscalía piensa desde hace tiempo y sobre todo que Javier Zaragoza piensa desde hace tiempo, y que iba a ser así. Entonces, bueno, a mí me parece que no ha tenido gran contenido jurídico ese informe
Y en ese sentido, pues me parece relevante destacarlo, ¿no? Porque es curioso que en una sala de vistas, claro, se hace la fase de informes porque la potestad que tiene el presidente del tribunal en informe para cortar o para reconducir el discurso es más baja. En trámite de informes debe dejar que, en fin, que con amplitud se exprese la parte. Entonces, por eso se ha elegido este momento para hacerlo y no otros del juicio, ¿no? A continuación seguimos contigo, no te muevas, Elisa, però és que queríamos que Sheila nos acercara també les reaccions que hi ha hagut, que han estat moltes, a aquestes conclusions finals per part de la Fiscalia i també de l'Advocacia de l'Estat. Per on comencem, Sheila? Doncs avui comencem d'una manera diferent perquè ho fem amb una reacció musical que aprofitarem com a banda sonora a la secció. És la cançó Juez y Parte, que la banda Mot barcelonina estrena coincidint amb l'exposició de l'informe de la Fiscalia espanyola en el judici contra el procés. La lletra és molt crítica amb el sistema judicial espanyol i s'inspira en els atacs a la llibertat d'expressió, el judici contra els polítics i activistes catalans i la presó preventiva. I ara sí, anem al que ha dit la Fiscalia, sobretot aquest matí. Fem un resum. Ha dit que els líders independentistes han intentat liquidar la Constitució i han atacat greument l'ordre constitucional. També han dit que Oriol Junqueras ha estat el motor principal de la rebel·lió, que sí que ha existit perquè no cal, diuen, que hi hagi violència armada. I sobretot, el que va passar va ser un cop d'estat dels primers a piular després de tot plegat. Ara farem les reaccions a les xarxes. Ha estat Gonzalo Boye. Fa poqueta estona ha anat piulant al llarg del dia, però aquest és el darrer tuit que deia: Fiscalía arrasa el Código Penal y Diccionario RAE, diu, actuación violenta y rápida, generalmente, aquesta és la definició, por fuerzas militares o rebeldes por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. Aquesta seria la definició de RAE, per això se'n feia referència. Des de Ciutadans, però, Albert Rivera, en canvi, es mostrava totalment d'acord al que s'ha dit aquest matí des de la Fiscalia i deia: lo que ocurrió entre... Això podríem dir que és la declaració de la Fiscalia, diu: no puedo estar más de acuerdo con el fiscal Zaragoza. Escuchen impecable relato del golpe separatista. I doncs això, escuchen. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 fue un golpe de Estado. Y esto es lo que pretendían los acusados: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. La fiscal Consuelo Madrigal ha estat l'encarregada de desgranar les conclusions sobre malversació i ha descrit l'administració catalana en relació amb el referèndum, diu, com una organització criminal, tot i que la Fiscalia no l'acusa per aquest delicte. Doncs bé, escoltem-la. Los representantes de las empresas no pudieron responder ante este tribunal. Su silencio y sus respuestas elusivas, sin embargo, son elocuentes respecto de lo que puede ser el temor a vivir y negociar fuera del cálido amparo de esos generosos contratos marcos que una administración, complacida o no, renueva o no anualmente. Así es como actúan las organizaciones criminales y les resulta muy sencillo hacerlo cuando ocupan las máximas responsabilidades en una comunidad autónoma. I una altra reacció, la del vicepresident del govern i conseller d'Economia, diu que es continuen inventant un relat per justificar els delictes. Diu: les paraules del fiscal només es poden resumir d'una manera: persecució política i venjança. És pur cinisme. Els únics cops que hi va haver a Catalunya són els de les porres. Continuen inventant-se un relat per justificar uns delictes inexistents. I també ens volem fer ressò, des d'Andalusia arriba una altra reacció. Bé, més aviat no és reacció, és una denúncia. L'Associació de Pro Drets Humans d'Andalusia ha fet un comunicat en què alerta que s'estan vulnerant els drets fonamentals en el judici del procés. Aquí fem, aquest és el tuit precisament, diu: alertamos de la vulneración de derechos fundamentales en el juicio al procés. Diu: la demonización de la ideología independentista está validando un tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles i polítics. I més reaccions, les que ens hem de fer ressò també, lògicament, les que arribaven des de dins de la sala, i en Jordi Cuixart ha estat un dels primers en piular i deia el següent. Diu: missatge des del Suprem, 596 dies de la presó. Diu: la Fiscalia es defensa per justificar la repressió que denuncia l'ONU. Nosaltres seguirem acusant l'Estat de vulnerar drets i llibertats. I una de les piulades més fortes, podríem dir, està la que ha fet Josep Rull, que feia una dura reflexió. Atenció, deia: hem escoltat l'Espanya més fosca
tosca, rància i sòrdida, especialment en llavis del fiscal Fidel Cadena. Sort que a l'estat espanyol encara no hi ha la pena de mort. I fa poca estona, que ha estat un dels darrers, en Jordi Turull, piulava el següent. Diu, avui la Fiscalia, com diu la dita, ha tret el ventre de pena. Diu, pensava que el míting de Vox al Suprem era a la tarda, però els seus taloners han actuat al matí. I acabem ja amb la piulada d'en Carles Puigdemont, que feia un resum del que ha passat aquesta darrera setmana. I en una setmana l'estat espanyol ha estat acusat de violar els drets humans per l'ONU, ha frenat l'exhumació del dictador, ha considerat que la mobilització de la ciutadania és una arma criminal i que posar urnes és un cop d'estat. Però per al rei el problema és una bandera mal hissada. Així doncs, Helena, aquest és un recull de les reaccions i del que ha passat aquest matí des de les declaracions de la Fiscalia. Gràcies, Sheila. I reprenent la conversa que estàvem mantenint ara amb l'Elisa Beni, m'agradaria preguntar-te, Elisa, a quina estratègia creus que respon el fet que ni la Fiscalia ni l'advocacia de l'Estat se hayan movido ni un ápice de sus planteamientos iniciales? Bueno, es que no es una estrategia, es que están enrocados. Y yo, esto también lo hemos hablado aquí, o sea, están absolutamente enrocados en su posición. Yo, he tenido la oportunidad incluso de debatir esto con el fiscal Zaragoza, ¿no? Yo no soy jurista, pero lo he podido debatir con él y están enrocados. Es decir, ellos están absolutamente convencidos de que su postura es la única posible y que además es la verdadera. Claro, esto es verdaderamente chocante en el sentido de que hay unos hechos que, como os decía antes, pueden ser interpretados de otra manera completamente diferente y además más sencilla. Entonces, esto es que ya no es un tema jurídico, es un tema de cognitivo, o sea, es un tema de epistemología. Y a mí me choca muchísimo que buenos juristas, porque Zaragoza es un buen jurista, es decir, incluso lleguen un poco a la molestia cuando alguien les plantea dudas jurídicas, ¿no? Entonces, la estrategia es que ellos no iban a moverse desde el principio. Y yo creo que lo llevamos diciendo todo el tiempo. También hay que ver también aquí cuáles son las interacciones con el resto de la sociedad, ¿no? Porque resulta que aquí lo que está bien y lo que es aplaudido es la posición que ha tenido hoy la Fiscalía. Y ha sido aplaudida desde partidos políticos, desde la ciudadanía en general, y eso es algo que no hay que olvidar, porque realmente cuando se nada, incluso en aguas turbulentas, si se nada a favor de la corriente, es decir, a favor de la opinión pública, pues resulta más sencillo. Y entonces esto es lo que sucede. Por ejemplo, ellos mismos se contradicen a veces en cuestiones, ¿no? Cadena nos ha explicado varias veces que esto es un golpe de Estado nuevo, un golpe de Estado distinto y diferente, porque los que dan el golpe de Estado de alguna manera están en el poder. Y entonces la pregunta es, bueno, si es un golpe de Estado nuevo, ¿está en el Código Penal o no está en el Código Penal? Ya. Porque si es vamos a comprar que es un golpe de Estado nuevo, entonces si no está en el Código Penal, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si el golpe de Estado que hay en el Código Penal es el del 19, es el que hay. Es que aquí se olvida todo el tiempo el tema de que el derecho penal no permite las florituras. Por eso os decía antes lo de que yo puedo hacer metáforas o vosotros podéis hacer metáforas, un político puede hacer metáforas. Pero una fiscal que hable de crimen organizado cuando no acusa de eso, es de entender que está haciendo una metáfora, ¿no? O está diciendo que se cumple lo que dice el Código Penal. O sea, estos son como metáforas o figuras retóricas contra reo. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer metáforas contra reo? Que yo entiendo que el tribunal sabe que son metáforas, porque el tribunal sabe perfectamente que ellos no acusan, por ejemplo, de crimen, de organización para delinquir, etcétera. Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Para la galería? ¿Para mantener un relato político? No sé, a mí me da mucha pena porque más allá de las vulneraciones de derechos que ya se hayan producido, todo esto es lo que os decía de la leche derramada. En el fondo lo que se está aquí cuestionando es hasta qué punto se puede protestar contra las cosas o puedes intentar conseguir las cosas que a lo mejor no están en la Constitución, pero puedes intentar conseguirlas protestando. Entonces, claro, porque ahí está el tema, ahí está todo el tema. Cuando, por ejemplo, dice, creo que ha sido también el fiscal Cadena, o puede ser, es que ahora ya los confundo, cuando dicen lo de, no, ha sido Zaragoza, que Cuixart y Sánchez se convirtieron en aquellos días en la encarnación del orden público en Cataluña y que eran necesarios para hablar y para dialogar con ellos. Es
Fijaros qué sencillo es ver lo que sucedió en los términos normales, y es decir, que siempre que hay una manifestación o una protesta, la policía busca quiénes son los líderes o los organizadores para, digamos, interlocutar con ellos, parlamentar con ellos. Me da igual que sea una protesta por el tema que sucedió, por los registros judiciales, que sea una protesta de pescadores por la llegada de pescado de Marruecos. Siempre se actúa de la misma manera, se busca un interlocutor válido que siempre es quien está, digamos, al frente de la protesta. Esto se convierte en que estas personas han sustituido, digamos, a los que deberían de llevar el orden público. Entonces, así es todo, ¿no? Todo es un trastocar la percepción de los hechos, ¿no? Y bueno, pues realmente a mí me resulta muy triste lo que he estado oyendo toda la mañana, ¿no? Y supongo que lo que nos queda por oír pues me lo resultará más aún, o igual. Por cierto, como decías que el Código Penal no permite hacer florituras, ¿qué prevés que haga entonces el tribunal después de escuchar a Fiscalía, Abogacía del Estado? A ver, es difícil prever lo que va a hacer el tribunal. Pero es difícil. A ver, pero yo me tengo que... Si me pongo en la... a ver, ¿yo por qué os estoy contando todo esto y por qué soy periodista de tribunales y por qué no me he exiliado a Polinesia Francesa, que es el sitio que más me gusta? Pues porque creo que de alguna manera el sistema no puede estar totalmente fracturado. Ya. Entiendo por eso que no van a poder condenar por rebelión. Ya. Y si algún día, en octubre, me tengo que poner aquí delante de vosotros a decir que sé que el sistema está totalmente fracturado y que han sido capaces de condenar por rebelión, pues me tendré que plantear muchas cosas. En ese tribunal hay 7 magistrados, son cada uno de su padre y de su madre, no son ni de las mismas ideologías, ni de las mismas escuelas jurídicas, etcétera. Y entonces entiendo que va a haber debate y que no puede no haberlo. Aunque por otra parte hay otro demonio de estos como en los niños que se me pone aquí y me dice, ya, pero están hechos bicho bola, no toleran que nadie les cuestione. Que nadie diga que el Supremo no está actuando, es decir, están súper dolidos con todos los ataques respecto al Supremo. Todo eso es verdad, que hay un cierto enrocamiento, es verdad, que no toleran quizá ni en la conversación que se les discutan muchas de las actuaciones, pues también es verdad. Entonces, bueno, pues ahí tengo también sentimientos ambivalentes. Yo tengo fe en que al final el Estado de Derecho de mi país... en fin, no se haya abierto en canal y haya caído o se haya derrumbado en cataclismo, sino que al final podamos ver otra cosa, pero no os puedo decir más, es pura esperanza. ¿Qué podemos esperar de las conclusiones de Vox, Elisa? Bueno, pues en teoría todos podríamos esperar o deberíamos esperar que fuera a ir un paso incluso más allá que la Fiscalía, que no sé cómo, porque ya la Fiscalía ha ido todo lo allá, ¿no? Pero fíjate que Vox me está defraudando como elemento trastocador del juicio, ¿no? O sea, me parece que en realidad, teniendo todas las posibilidades que tenían de haber intentado convertir esto en un altavoz, etcétera, etcétera, han sido torpes hasta para eso. Es decir, han sido torpes hasta para intentar utilizar el juicio, ¿no? Entonces no sé por dónde van a salir. Coincidirán, supongo, con la Fiscalía en el tema del golpe de Estado y en algunas cosas, pero ya digo que la Fiscalía ha ido ya tan allá que no se me ocurre cómo podría ir más allá a Vox. Bueno, vamos a ver, porque ahora pasa 1 minuto de las 6 de la tarde y esto está a punto de empezar. Elisa, ¿qué te parece que el Supremo haya decidido de momento no exhumar a Franco? Hombre, pues teniendo en cuenta que en el auto en el que concede las cautelares dice textualmente que Francisco Franco es jefe del Estado desde el 1 de octubre del 36, porque lo dicen así, sí. Pues hombre, no sé, también veo que tienen un problema con las rebeliones en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es muy fuerte, ¿no?, que en un auto del Tribunal Supremo en el siglo XXI nos digan que Franco fue jefe del Estado desde que él lo proclamó
tras la rebelión 2 meses, sabiendo cómo había un presidente de la República legalmente establecida y además reconocido por todos los países del entorno, es decir, que no había ninguna duda de cuál era, de cuál era el estatus legal, y además la Constitución española estuvo vigente hasta el 39, como sabéis. Entonces, bueno, pues a partir de ahí creo que son unas cautelares que además las han filtrado para, en fin, que haya regodeo, porque ayer ya se sabía que esto iba a ser así, y que tienen que entrar al fondo. En el fondo de todo, yo lo que veo es que ha habido también un fallo por parte del gobierno, tengo que decirlo. Yo no entiendo por qué se convierte en una cuestión contencioso-administrativa, es decir, una cuestión de un particular con la administración, algo que es la aplicación de un mandato del Congreso español que ordenó al Ejecutivo que llevara a cabo la exhumación del dictador para que no fuera loado, en aplicación de la ley de memoria histórica, para que no fuera loado su memoria en un monumento. Entonces, ahora resulta que, bueno, vamos a ver cómo 5 magistrados de lo contencioso administrativo resuelven sobre algo que es una decisión política de la democracia española y de los representantes del pueblo, ¿no? Yo creo que había que haberlo hecho de otra forma. Han querido ser muy legalistas, pero no creo que hubiera habido que llevarlo al término de que vayamos a discutir si los permisos administrativos de la exhumación, si el prior, si no sé qué. Toda esa discusión yo creo que podía haberse evitado. Por cierto, passen 3 minuts de les 6 de la tarda, de seguida reprèn el judici. ¿Crees que Vox va a agotar el tiempo de que disponga? Que no sé, ¿será 1 hora y media también? Hombre, pues no sé si Vox será capaz de hablar 1 hora y media. No lo sé. Lo vamos a dejar aquí, Elisa. Gracias. Hasta la setmana que ve, que vagi molt bé.